Bienvenidos a la Trama del Saber, el canal donde la historia se desvela y los secretos de la realeza son desenterrados. Échense un taco de ojo con lo que les traemos hoy. Prepárense, porque vamos a sumergirnos en la terrible historia de la familia Valois, una dinastía marcada por la ascensión, la decadencia y un fin bien gacho que redefinió el trono francés. Antes de que le sigamos con este chismecito histórico, les pido, por favor, que se suscriban al canal, le den un me gusta si esta zambullida al pasado les late. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y, claro, cuéntenos en los comentarios de dónde nos están viendo. Su interacción es bien importante para que sigamos echándole luz a estas voces olvidadas. Ahora cierren los ojos un tantito e imaginen no solo el brillo de las coronas y el lujo de los salones, sino las sombras donde la intriga, la enfermedad y la muerte se hicieron los meros reyes. La familia Valois, cuyo nombre por siglos retumbó como uno de los más poderosos en la historia francesa y europea, subió al trono rodeada de pompa y grandes esperanzas. Sin embargo, su época de esplendor, a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, se vería manchada por una serie de tragedias que carcomieron la dinastía por dentro, llevando a un periodo de intensa inestabilidad, violencia y destinos personales bien feos. Esta es la historia de un reinado donde la fastuosidad y el lujo de la corte escondían una realidad sombría de cuerpos y mentes que se doblegaban ante enfermedades crueles y muertes bien raras. La maldición Valois, como muchos la llamarían, se manifestaría a través de sus miembros más conocidos: Catalina de Médici, Enrique II de Francia, Francisco II de Francia, Carlos IX de Francia, Enrique III de Francia y Margarita de Valois, la reina Margot. Cada uno de ellos, a su manera, se convertiría en un símbolo de la decadencia que envolvería la corona francesa. Enrique II de Francia, el mero patriarca de una generación que se haría famosa por sus desgracias, era un rey fuerte y bien clavado con los torneos. Su muerte, en 1559, sería un presagio de lo que le esperaba a la dinastía Valois. En un torneo de justa, celebrando 2 bodas reales, incluyendo la de su hija Isabel de Valois, con el rey Felipe II de España, un golpe fatal sellaría su destino. La lanza de su joven capitán de la Guardia Escocesa, Gabriel de Montgomery, le traspasó el yelmo, dándole en el ojo y en la sien. Este tremendo golpe no solo lo tumbó, sino que lo metió en un proceso de pudrición brutal, donde la infección avanzaba sin piedad, dejando a los mejores médicos de ese tiempo sin saber qué hacer. Su cuerpo, que antes era puro músculo, se fue transformando en un espectáculo de dolor y deterioro, sin poder aguantar la muerte que se venía. La agonía de Enrique II de Francia duró 10 largos días, un sufrimiento que no se podía ni describir y que dejó a la corte y al reino bien impactados. Los cirujanos reales, desesperados por salvar al monarca, hasta le cortaron la cabeza a unos criminales para estudiar sus cerebros y ver si entendían el daño y encontraban alguna cura. ¡Qué cosa! En una pintura a óleo de ese tiempo podemos ver la imagen grandiosa del rey que contrasta un montón con la cruda realidad de su cama de dolor. La infección se fue regando, dejándolo con convulsiones y medio ciego, una verdadera degeneración física que lo agarró antes de que su vida se apagara el 10 de 1900, julio de 1559. Su muerte, tan rara y violenta, no fue solo una desgracia personal, sino que abrió la puerta a una de las épocas más revueltas de la historia francesa. Francia ahora estaba en manos de sus hijos, y la sombra de la maldición Valois ya se les venía encima. Catalina de Médici, viuda de Enrique II de Francia y mamá de una nueva camada de reyes,
salió de la sombra para volverse una de las reinas madres más poderosas y con más chisme de la historia europea. Su figura, que la inmortalizaron en un montón de pinturas a óleo, mostraba una imagen de que era bien decidida y astuta, cualidades que le sirvieron un montón para manejarse en las traicioneras intrigas de la corte Valois y las broncas religiosas que estaban poniendo a Francia patas arriba. Pero detrás de esa fachada de poder que nadie podía tumbar, Catalina de Médici cargaba con el dolor de ver cómo sus hijos, uno tras otro, se iban al panteón bien temprano y enfermos, muchos de ellos consumidos por males que los doctores de entonces no podían curar. Su vida fue una lucha sin fin para que la corona de su familia no se cayera en medio de un torbellino de complots, guerras de religión y una dinastía que parecía desmoronarse frente a sus propios ojos. La subida de Catalina de Médici al mero centro del poder fue porque sus hijos estaban bien frágiles, heredarían un trono que se movía y en muchos casos sus cuerpos no daban el ancho. Nacida en Florencia, esta señora trajo a la corte francesa un rollo de elegancia y cultura, mezclado con una forma de pensar bien práctica, y a veces hasta sin tantita compasión, que le servía para la política. Sus decisiones, por supuesto, siempre estaban bajo el ojo del huracán, sobre todo su metida en las guerras de religión, que terminaron en cosas horribles, como el famoso masacre de la noche de San Bartolomé. Ese sí que le manchó la reputación para siempre. Pero en las pinturas a óleo de aquella época, a Catalina de Médici siempre la ponían con una cara de seria y con harta autoridad, un retrato de su lucha sin cuartel por mantener a flote la línea Valois. Lo irónico es que ella se la pasó dale y dale queriendo hacer más fuerte a su dinastía, mientras sus propios hijos se le iban antes de tiempo. Cada muerte un golpe contra la estabilidad que tanto deseaba. La vida de Catalina de Médici estuvo intrínsecamente ligada al destino de la familia Valois, una existencia dedicada a preservar una línea de sucesión que parecía condenada. Tras la impactante muerte de su esposo, Enrique II de Francia, y el breve y desafortunado reinado de su hijo, Francisco II de Francia, Catalina asumió el papel de regente para sus hijos menores, ejerciendo una influencia inigualable sobre los asuntos de Estado. Su determinación para mantener la autoridad real en medio del caos de las guerras de religión la llevó a tomar decisiones controvertidas, muchas de las cuales, aunque pragmáticas para la época, la pintaron como una figura maquiavélica. En las pinturas a óleo que la retratan, a menudo se percibe una mezcla de fuerza y melancolía, reflejo de la carga de liderar una familia real fragmentada y un reino al borde de la anarquía, mientras observaba la decadencia consumir a sus seres más queridos. Catalina de Médici no solo luchó contra los enemigos externos de la corona, sino también contra las enfermedades que, una tras otra, se llevaban a sus hijos. Cada funeral real era un golpe personal y dinástico que la obligaba a redoblar sus esfuerzos por asegurar la supervivencia de la casa Valois. La presión constante, la intriga interminable y la pena por sus herederos mustios marcaron profundamente su espíritu, aunque públicamente mantuviera una fachada de inquebrantable fortaleza. En una pintura a óleo de Catalina de Médici, la vemos con su tradicional atuendo de luto, una imagen que se convirtió casi en un uniforme para la reina madre que vio la mayor parte de su descendencia desvanecerse. Su figura es un testamento sombrío a la resiliencia en medio a desgracia, una matriarca implacable que encarnaba tanto la gloria cuanto o apodrecimiento da dinastía. La maldición Valois parecía no dar tregua y Catalina de Médici foi uma das mais dolorosas testemunhas dessa inexorável decadencia. La generación de Catalina de Médici
marcada por la muerte prematura de Enrique II de Francia, vería a 3 de sus hijos varones sentarse en el trono, pero con reinados tan breves como desafortunados, cada uno sumando a la creciente reputación de la maldición. Valois. El primero en heredar la corona fue Francisco II de Francia, quien asumió el reinado con tan solo 15 años. Su juventud y su frágil salud hacían de él una figura manejable, especialmente bajo la influencia de su poderosa madre y de la familia Guisa, a la que su esposa, María Estuardo, pertenecía. En las pinturas a óleo que lo retratan, Francisco II de Francia a menudo se muestra con una expresión seria y una constitución delicada, un reflejo visual de su corta existencia. Su reinado, que duró apenas 17 meses, fue un preludio trágico de la inestabilidad que caracterizaría los años siguientes de la dinastía. El reinado de Francisco II de Francia fue un período efímero, asediado por las crecientes tensiones religiosas entre católicos y protestantes en Francia. La corte se convirtió en un nido de intrigas, donde las facciones se disputaban el control del joven y débil rey. A pesar de su ascenso al trono, Francisco II de Francia nunca logró consolidar un poder efectivo, siendo más una marioneta en manos de los clanes más influyentes. Su salud, ya precaria desde niño, comenzó a deteriorarse rápidamente. En diciembre de 1560, después de sufrir un absceso en el oído que se complicó gravemente, Francisco II de Francia falleció. Su muerte, tan repentina y misteriosa, dejó un sinfín de especulaciones y la sensación de que la corona Valois estaba destinada a ser efímera para los hijos de Catalina de Médici, abriendo las puertas para que su hermano, Carlos Nieves y Minadesinta, Francia, asumiera el trono en un momento aún más tumultuoso. Tras la muerte de Francisco II de Francia, su hermano menor, Carlos IX de Francia, ascendió al trono con apenas 10 años de edad. Su juventud lo dejó igualmente bajo la tutela y fuerte influencia de su madre, Catalina de Médici, quien ejerció el poder como regente. El reinado de Carlos IX de Francia estaría inextricablemente ligado a uno de los episodios más oscuros y brutales de la historia francesa, el masacre de la noche de San Bartolomé en agosto de 1572. Este evento, donde miles de hugonotes, protestantes franceses, fueron asesinados en París y otras ciudades, manchó la reputación del rey y de su madre para siempre. Pinturas a óleo de la época que representan a Carlos IX de Francia a menudo lo muestran con una mirada tensa y una expresión de tormento, quizás reflejando el peso de los eventos en los que estuvo implicado y la agonía que se avecinaba. El peso del masacre de la noche de San Bartolomé pareció perseguir a Carlos IX de Francia, quien tras el brutal evento comenzó a experimentar un deterioro significativo en su salud. Los cronistas de la época describen sus últimos años como un período de creciente angustia física y mental. El rey sufría de fiebre, accesos de tos violenta y un sangrado incontrolable que lo hacía escupir sangre y que le salía por todos los orificios del cuerpo. Esta agonía, un verdadero pudrimiento en vida, lo consumía lentamente, desfigurando su cuerpo y mente. A pesar de 1907, los esfuerzos de los médicos, que en aquella época no comprendían la naturaleza de su enfermedad, su estado empeoraba progresivamente. La imagen de Carlos IX de Francia, retratado en sus pinturas a óleo, contrastaba drásticamente con la realidad de un joven monarca consumido por un mal implacable. La enfermedad de Carlos IX de Francia hoy se especula que pudo haber sido tuberculosis o pleuresía. Lo postró en una lenta y dolorosa agonía que se extendió por casi 2 años. Su cuerpo, antes capaz
de gobernar se transformó en un lecho de sufrimiento, simbolizando la decadencia que ya carcomía la dinastía Valois desde sus cimientos. La corte fue testigo de su deterioro, viendo al rey debilitarse día tras día, un espectáculo macabro que solo aumentaba la sensación de una maldición sobre la familia real. Finalmente, el 30 de mayo de 1574, Carlos IX de Francia falleció a los 23 años, dejando un reino en profunda división religiosa y una familia real marcada por la tragedia. Su muerte, un verdadero epílogo sangriento de su reinado, abrió el camino para el último de los hermanos Valois, Enrique III de Francia, quien heredaría un trono tan inestable como los destinos de sus predecesores. El vacío dejado por Carlos IX de Francia fue ocupado por su hermano, Enrique III de Francia, quien al asumir la corona en 1574 se convirtió en el último rey de la línea principal de la dinastía Valois. Su reinado, a diferencia de los de sus hermanos, sería más largo, pero no menos turbulento, un verdadero caldero de conflictos religiosos y políticos que pondrían a prueba los cimientos de la monarquía francesa. En las pinturas a óleo de Enrique III de Francia, a menudo se le representa con una elegancia notable, reflejando su gusto por la moda y las artes, pero también con una cierta melancolía que podría insinuar las profundas cargas de su vida. Su figura, sin embargo, se vería ensombrecida por especulaciones sobre su vida personal, particularmente sobre su sexualidad y su círculo íntimo de mignons, lo que provocaba escándalo y críticas entre la nobleza y oponentes. La vida de Enrique III de Francia fue un verdadero crisol de contradicciones y un campo de batalla para su propia alma y su reino. A menudo retratado en pinturas a óleo con ropas elegantes y un porte refinado, cultivaba una imagen de intelectual y amante de las artes, lo que contrastaba con la crudeza de la política de su tiempo. Sin embargo, su personalidad compleja, que lo llevaba a pasar de la devoción religiosa a un estilo de vida que algunos consideraban licencioso, lo convirtió en blanco fácil de la crítica y la burla. Las especulaciones sobre su vida privada, en particular su cercanía con sus mignons, jóvenes favoritos, alimentaron rumores y sátiras que socavaban su autoridad y lo alejaban de la imagen tradicional de virilidad real, exacerbando las tensiones en una Francia ya dividida. Este rey, el último de la línea principal de Valois, luchó por mantener unida una nación desgarrada por las guerras de religión y por las ambiciones de facciones rivales, mientras su propia figura se convertía en un símbolo de la decadencia. El reinado de Enrique III de Francia fue un período tumultuoso, dominado por la Guerra de los Tres Enriques, un conflicto brutal que lo enfrentó al líder protestante Enrique de Navarra y al católico Enrique de Guisa. Esta lucha encarnizada por el poder y la religión sumió a Francia en un caos prolongado, afectando no solo la política, sino también la vida cotidiana del pueblo. A pesar de los esfuerzos del rey por imponer su autoridad y traer la paz, la división era profunda y las alianzas cambiaban constantemente, dejándolo en una posición cada vez más precaria. En las pinturas a óleo que lo inmortalizan, Enrique III de Francia aparece a menudo con una expresión grave, reflejando el peso de un reino al borde del colapso y la carga de una corona que parecía predestinada a la desgracia. Su lucha por la supervivencia de la monarquía se volvió un eco trágico de la enfermedad que ya consumía a su propia familia. La desesperación llevó a Enrique III de Francia a un acto extremo, el asesinato de Enrique de Guisa en el castillo de Blois, en diciembre de 1588. Este movimiento audaz, planeado para eliminar a su principal rival católico y consolidar su propio poder, tuvo el efecto contrario,
provocando una indignación generalizada y un levantamiento contra el monarca. Las pinturas a óleo que intentan capturar la figura de Enrique, rey de Francia en este periodo, a menudo sugieren una soledad profunda y una determinación sombría, como si supiera que estaba sellando su propio destino. Unos meses después, en agosto de 1589, la maldición Valois alcanzó su última y más impactante víctima en la línea principal masculina. Enrique III de Francia fue asesinado a puñaladas por un fanático dominico, Jacques Clement, en Saint-Cloud, mientras preparaba el asedio a París. Su muerte no solo marcó el fin de la dinastía Valois, sino que también fue un testimonio brutal de cómo la violencia, la enfermedad y la intriga habían corroído a una familia entera, desde el cuerpo del rey hasta el alma de la nación. Margarita de Valois, conocida popularmente como la Reina Margot, hermana de Francisco II de Francia, Carlos IX de Francia y Enrique III de Francia, fue una figura que encarnó la decadencia moral y personal de la corte Valois, aunque su historia está llena de un magnetismo innegable. Su vida, en contraste con las muertes trágicas de sus hermanos, fue un torbellino de amoríos escandalosos, intrigas políticas y una lucha constante por la supervivencia en un entorno familiar y cortesano implacablemente cruel. Sus retratos en pintura a óleo la muestran como una mujer de belleza notable e inteligencia aguda, pero detrás de esa fachada radiante se escondía una existencia marcada por matrimonios forzados y la búsqueda desesperada de afecto y autonomía. Su matrimonio con Enrique de Navarra, futuro Enrique IV de Francia, fue un intento fallido de unir católicos y protestantes, terminando en un desastre que prefiguró el estallido del masacre de la noche de San Bartolomé. La vida de Margarida de Valois, la reina Margot, estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Fue más bien un reflejo turbio de la época, un espejo de la podredumbre moral que afectaba a la realeza. A pesar de sus numerosos amantes y de su reputación de libertina, ella era una mujer de cultura refinada e intelecto agudo, capaz de navegar las complejidades de la política. Su matrimonio, orquestado para la paz, se convirtió en una farsa, y su fuga de la corte para buscar refugio y poder en territorios afastados, como o Castelo de Usón, só aumentó su lenda. En las pinturas a óleo, Margarida de Valois es a menudo idealizada, pero la verdad es que su vida estuvo marcada por la traición, el exilio y una profunda soledad, a pesar de la constante compañía que buscaba. Esta mujer, que se negaba a ser una víctima pasiva, luchó por su dignidad y por su espacio en un mundo dominado por hombres, utilizando su intelecto y su encanto para sobrevivir. La existencia de Margarita de Valois, la reina Margot, fue un testimonio viviente de cómo la maldición Valois no se manifestaba solo en la enfermedad y la muerte física, sino también en una profunda decadencia moral y en la desintegración de los lazos familiares. Las relaciones tóxicas con sus hermanos, especialmente con Enrique III de Francia, quien llegó a ordenar su arresto y confinamiento, revelan la brutalidad de la vida cortesana. Su capacidad de resiliencia, sin embargo, le permitió superar los desafíos, llegando a ser una figura de autoridad intelectual en sus últimos años, albergando a artistas y escritores en su corte. En sus últimos años, aunque su belleza física mostrada en pinturas a óleo pudo haber disminuido, su espíritu indomable se mantuvo. Margarida de Valois murió en 1615, siendo la única de los hermanos de la generación más trágica que no fue asesinada o sucumbió a una muerte agónica por enfermedad, pero su vida fue un calvario de intriga y desilusión, un espejo de la dinastía que se desvanecía.
Y ahora, para completar los 21 parágrafos do bloco 2, continuaremos com detalhes sobre o contexto e desenvolvimento da vida de Catarina de Médici e a transição para os reinados de seus filhos, que já havia sido iniciada. Catarina de Médici, com sua mente aguda e vontade de ferro, enfrentou o desafio de governar um reino fragmentado pela religião. Sua regência, iniciada com a ascensão de Carlos IX de França, foi um período de constantes negociações e manobras para equilibrar as facções católicas e hugonotes. Esta diplomacia, por vezes implacável, buscava garantir a sobrevivência da monarquia Valois em meio a uma guerra civil latente. Em pinturas a óleo da época, ela é frequentemente retratada com um semblante sério e determinado, refletindo a enorme pressão de sua posição. Catarina de Médici estava ciente de que cada decisão poderia selar o destino de sua família e de toda a França. Sua obsessão em manter o poder real não era apenas por ambição, mas pela convicção de que apenas uma monarquia forte poderia evitar o colapso total do reino, uma responsabilidade esmagadora. Apesar de seus esforços, a rainha-mãe não conseguiu evitar a escalada de violência que culminaria em tragédia. O casamento de sua filha Margarida de Valois com o hugonote Henrique de Navarra, celebrado em agosto de 1572, deveria ser um símbolo de reconciliação, mas se tornou um catalisador para o horror. A chegada de tantos líderes protestantes a Paris para a celebração criou um ambiente de tensão explosiva. Catalina de Médici, em suas pinturas a óleo, nunca revelou a verdadeira extensão de sua angústia e seus temores naquele momento. Mas os eventos que se seguiram abalariam a França e a dinastia Valois para sempre. A teia de intrigas e desconfianças que ela tentara controlar rompeu-se de forma brutal e sangrenta. O massacre da noite de São Bartolomeu, em agosto de 1572, foi o ápice da violência religiosa e um ponto de não retorno para a dinastia Valois. Este evento sangrento, onde milhares de hugonotes foram brutalmente assassinados nas ruas de Paris e em outras cidades, maculou a reputação da coroa francesa e, em particular, a de Catarina de Médici e seu filho, Carlos IX de França. Pinturas a óleo da época, que tentam retratar o horror, mostram cenas de carnificina e desespero, contrastando com a imagem de ordem e piedade que a monarquia tentava projetar. A responsabilidade pelo massacre ainda é objeto de debate histórico, mas a sombra de sua brutalidade pairou sobre a família Valois até o seu fim, adicionando uma camada de culpa e vergonha à sua já trágica história de apodrecimento. Após o massacre, a saúde de Carlos IX de França começou a se deteriorar rapidamente, como se o peso do evento o estivesse consumindo por dentro. A rainha-mãe, Catarina de Médici, viu com angústia mais um de seus filhos definhar. A corte testemunhou a lenta e agonizante decadência do jovem rei, um espetáculo que alimentava a crença na maldição Valois. Em suas pinturas a óleo, Carlos IX de França é retratado em momentos de sua juventude e glória, uma imagem que se chocava violentamente com a realidade de seu corpo debilitado. A incerteza sobre a sucessão e a fragilidade dos herdeiros era um tormento constante para Catarina de Médici, que se via forçada a redobrar seus esforços para garantir a continuidade da dinastia, mesmo quando seus pilares mais fortes, seus próprios filhos, se desmoronavam um a um. A transição para o reinado de Henrique III de França, após a morte de Carlos IX de França, trouxe uma nova fase de desafios para Catarina de Médici. Embora Henrique III de França fosse mais maduro que seus irmãos, ao ascender ao trono, sua personalidade complexa e seus próprios demônios o tornaram um líder controverso. A rainha-mãe continuou a ser uma figura central de aconselhamento e influência, mas as relações
com seu último filho rei eram frequentemente tensas. Em pinturas a óleo, Catarina de Médici mantém sua postura régia, mas a expressão em seus olhos muitas vezes sugere o cansaço de uma vida dedicada a gerenciar crises e a observar a decadência da linhagem que tanto tentava proteger. A história da família Valois se desenrolava. E Catarina de Médici permanecia no centro do palco, uma matriarca poderosa, mas assombrada pela tragédia que a cercava. La vida de Henrique III de França foi um verdadeiro crisol de contradições e um campo de batalha para sua própria alma e seu reino. A menudo retratado en pinturas a óleo con ropas elegantes y un porte refinado, cultivaba una imagen de intelectual y amante de las artes, lo que contrastaba con la crudeza de la política de su tiempo. Sin embargo, su personalidad compleja, que lo llevaba a pasar de la devoción religiosa a un estilo de vida que algunos consideraban licencioso, lo convirtió en blanco fácil de la crítica y la burla. Las especulaciones sobre su vida privada, en particular su cercanía con sus mignons, jóvenes favoritos, alimentaron rumores y sátiras que socavaban su autoridad y lo alejaban de la imagen tradicional de virilidad real, exacerbando las tensiones en una Francia ya dividida. Este rey, el último de la línea principal de Valois, luchó por mantener unida una nación desgarrada por las guerras de religión y por las ambiciones de facciones rivales, mientras su propia figura se convertía en un símbolo de la decadencia. El reinado de Enrique III de Francia fue un período tumultuoso, dominado por la Guerra de los Tres Enriques, un conflicto brutal que lo enfrentó al líder protestante Enrique de Navarra y al católico Enrique de Guisa. Esta lucha encarnizada por el poder y la religión sumió a Francia en un caos prolongado, afectando no solo la política, sino también la vida cotidiana del pueblo. A pesar de los esfuerzos del rey por imponer su autoridad y traer la paz, la división era profunda y las alianzas cambiaban constantemente, dejándolo en una posición cada vez más precaria. En las pinturas a óleo que lo inmortalizan, Enrique III de Francia aparece a menudo con una expresión grave, reflejando el peso de un reino al borde del colapso y la carga de una corona que parecía predestinada a la desgracia. Su lucha por la supervivencia de la monarquía se volvió un eco trágico de la enfermedad que ya consumía a su propia familia. La desesperación llevó a Enrique III de Francia a un acto extremo. El 15 asesinato de Enrique de Guisa en el castillo de Blois, en diciembre de 1588. Este movimiento audaz, planeado para eliminar a su principal rival católico y consolidar su propio poder, tuvo el efecto contrario, provocando una indignación generalizada y un levantamiento contra el monarca. Las pinturas a óleo que intentan capturar la figura de Enrique III de Francia en este período a menudo sugieren una soledad profunda y una determinación sombría, como si supiera que estaba sellando su propio destino. Unos meses después, en agosto de 1589, la maldición Valois alcanzó su última y más impactante víctima en la línea principal masculina. Enrique III de Francia fue asesinado a puñaladas por un fanático dominico, Jacques Clément, en Saint-Cloud, mientras preparaba el asedio a París. Su muerte no solo marcó el fin de la dinastía Valois, sino que también fue un testimonio brutal de cómo la violencia, la enfermedad y la intriga habían corroído a una familia entera, desde el cuerpo del rey hasta el alma de la nación. Margarita de Valois, conocida popularmente como la Reina Margot, hermana de Francisco II de Francia, Carlos IX de Francia y Enrique III de Francia, fue una figura que encarnó la decadencia moral y personal de la corte Valois, aunque su historia está llena de un magnetismo innegable.
Su vida, en contraste con las muertes trágicas de sus hermanos, fue un torbellino de amoríos escandalosos, intrigas políticas y una lucha constante por la supervivencia en un entorno familiar y cortesano, implacablemente cruel. Sus retratos en pintura a óleo la muestran como una mujer de belleza notable e inteligencia aguda. Pero detrás de esa fachada radiante se escondía una existencia marcada por matrimonios forzados y la búsqueda desesperada de afecto y autonomía. Su matrimonio con Enrique de Navarra, futuro Enrique IV de Francia, fue un intento fallido de unir católicos y protestantes, terminando en un desastre que prefiguró el estallido del masacre de la noche de San Bartolomé. La vida de Margarida de Valois, la reina Margot, estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Fue más bien un reflejo turbio de la época, un espejo de la podredumbre moral que afectaba a la realeza. A pesar de sus numerosos amantes y de su reputación de libertina, ella era una mujer de cultura refinada e intelecto agudo, capaz de navegar las complejidades de la política. Su matrimonio, orquestado para la paz, se convirtió en una farsa, y su fuga de la corte para buscar refugio y poder en territorios afastados, como o Castelo de Usón, só aumentó su lenda. En las pinturas a óleo, Margarida de Valois es a menudo idealizada, pero la verdad es que su vida estuvo marcada por la traición, el exilio y una profunda soledad, a pesar de la constante compañía que buscaba. Esta mujer, que se negaba a ser una víctima pasiva, luchó por su dignidad y por su espacio en un mundo dominado por hombres, utilizando su intelecto y su encanto para sobrevivir. La existencia de Margarita de Valois, la reina Margot, fue un testimonio viviente de cómo la maldición Valois no se manifestaba solo en la enfermedad y la muerte física, sino también en una profunda decadencia moral y en la desintegración de los lazos familiares. Las relaciones tóxicas con sus hermanos, especialmente con Enrique III de Francia, quien llegó a ordenar su arresto y confinamiento, revelan la brutalidad de la vida cortesana. Su capacidad de resiliencia, sin embargo, le permitió superar los desafíos, llegando a ser una figura de autoridad intelectual en sus últimos años, albergando a artistas y escritores en su corte. En sus últimos años, aunque su belleza física mostrada en pinturas a óleo pudo haber disminuido, su espíritu indomable se mantuvo. Margarida de Valois murió en 1615, siendo la única de los hermanos de la generación más trágica que no fue asesinada o sucumbió a una muerte agónica por enfermedad. Pero su vida fue un calvario de intriga y desilusión, un espejo de la dinastía que se desvanecía. El matrimonio de Margarita de Valois con Enrique de Navarra, más allá de sus aspiraciones políticas, se vio rápidamente corrompido por la infidelidad de ambas partes, transformándose en una mera formalidad para la consolidación de alianzas. Este arreglo, que buscaba la paz entre católicos y protestantes, terminó por exhibir la hipocresía y el cinismo de una corte donde el amor era una moneda de cambio y la moralidad un lujo inalcanzable. En las pinturas a óleo de la época, la reina Margot, a menudo, es retratada con un halo de sofisticación, una imagen que contrastaba con su realidad personal de constante búsqueda de placer y reconocimiento, un reflejo de una corte que se consumía en sus propios vicios y ambiciones. Aislada de la corte principal, y por un tiempo confinada en Usón por orden de su hermano Enrique III de Francia, Margarita de Valois vivió una especie de exilio dorado. A pesar de las restricciones, este período le permitió dedicarse a sus pasiones intelectuales, escribiendo sus célebres Memorias, una fuente invaluable de información sobre la vida y las intrigas de la corte Valois. Aunque la soledad fue una compañera constante, su mente permaneció aguda y su espíritu indomable.
incluso cuando la decadencia de la edad y las enfermedades empezaron a dejar sus marcas físicas. Las pinturas a óleo de este período la muestran con una madurez que no siempre encontró en la vida. El divorcio de Margarita de Valois y Enrique IV de Francia, aunque tardío, fue un símbolo del fin de una era. Ya con el ascenso de los Borbones, la reina Margot representaba un vestigio de la dinastía caída, una figura de un pasado turbulento. A pesar de las dificultades y la marginalización, ella logró reconciliarse con su exesposo y con la nueva reina, María de Médici, la ironía de su vida. Su capacidad para reinventarse y su intelecto fueron su refugio. En sus últimas pinturas a óleo, Margarita de Valois aparece como una mujer serena, casi filosófica, que había sobrevivido a un calvario de intrigas y tragedias, presenciando el apodrecimiento de su familia, pero logrando, de alguna forma, una paz tardía. La relación de Margarita de Valois con sus hermanos, en particular con Carlos IX de Francia y Enrique III de Francia, fue un microcosmos de las tensiones que desgarraban a la familia Valois. Las disputas por el poder, los celos y las manipulaciones eran constantes, transformando los lazos de sangre en cadenas de desconfianza y resentimiento. Las cartas y relatos de la época revelan una dinámica familiar disfuncional, donde el afecto genuino era una rareza en medio a lucha por la supremacia. En pinturas a óleo, los Valois posaban como una familia unida, una fachada que desmoronaba ante la menor presión, exponiendo las profundas grietas que acabarían por destruir la dinastía desde dentro. A pesar de su fama de libertina, Margarita de Valois se destacó por su mecenazgo artístico y literario, convirtiendo su corte, incluso en el exilio, en un centro de cultura y conocimiento. Era una mujer excepcionalmente culta, que hablaba varias lenguas y se rodeaba de intelectuales, lo que contrastaba con la reputación de vicios y excesos de su familia. Esta faceta de su vida revela una búsqueda de sentido y una forma de escapar de la cruda realidad política y personal que la atormentaba. Las pinturas a óleo que la representan con libros o instrumentos musicales sugieren una faceta de su personalidad que la elevaba por encima del simple escándalo. El legado de 1900. Margarita de Valois, la reina Margot, se extiende más allá de los chismes de la corte. Su vida fue un testimonio de la lucha de una mujer por la autonomía en una sociedad patriarcal, un grito silencioso contra las imposiciones dinásticas. Fue una observadora privilegiada y una participante activa de uno de los periodos más convulsos de la historia francesa. Sus memorias son un documento inestimable para entender la corte Valois y las guerras de religión. En sus pinturas a óleo vemos una figura que desafió las convenciones y cuya existencia, marcada por la decadencia moral de su entorno, también fue un acto de resistencia y autoafirmación. El reinado de Enrique III de Francia, a pesar de sus intentos de modernización y centralización del poder, fue constantemente minado por su falta de un heredero directo. Esta ausencia de un sucesor masculino en la línea Valois alimentaba la incertidumbre y las ambiciones de facciones rivales, quienes veían en la fragilidad dinástica una oportunidad para sus propios intereses. En sus pinturas a óleo, Enrique III de Francia a menudo porta los símbolos de la realeza con una solemnidad que no podía disimular la ansiedad por el futuro de su linaje. La incapacidad de asegurar la sucesión se convirtió en un tormento personal y una vulnerabilidad política que pesaba sobre su reinado y sobre su salud mental, un aspecto sutil del apodrecimiento que afectaba a la dinastía. La vida en la corte Valois, especialmente bajo Enrique III Molino de Mindus, Francia,
era un caldo de cultivo para la intriga y la desconfianza. Las facciones se formaban y deshacían con rapidez vertiginosa. Los envenenamientos y las conspiraciones eran rumores constantes. La propia salud del rey, aunque no se documentara una enfermedad terminal específica como la de Carlos Número de Francia, se veía afectada por el estrés y la paranoia que reinaban en su entorno. En pinturas a óleo de la época, Enrique III de Francia puede parecer impasible, pero la realidad era la de un monarca cercado por enemigos, incluso dentro de su propio palacio, lo que contribuía a un deterioro psicológico que se reflejaba en su capacidad de gobernar. El asesinato de Enrique III de Francia por Jacques Clément fue el acto final y brutal de una era de violencia incesante. La imagen del rey, siendo apuñalado por un fanático religioso en su propio lecho de muerte, es un símbolo de la absoluta falta de seguridad y el caos que había engullido a Francia. Las pinturas a óleo que retratan este evento, aunque a menudo idealizadas, capturan la barbarie de un tiempo en que o poder se obtinha e se perdia pela espada ou pela adaga. Este fim violento não foi apenas o ponto final da dinastia Valois, mas o culminar de um longo processo de decadência moral e política que havia corroído a própria essência da monarquia francesa. Con la muerte de Enrique III de Francia, la Casa Valois, en su línea principal, se extinguió, dejando un vacío de poder y un reino en profunda agitación. Este final, dramático y sangriento, fue el epílogo de una serie de reinados breves y turbulentos, marcados por la enfermedad, la intriga y la violencia religiosa. La transición a la dinastía Borbón, con Enrique IV de Francia, marcaría un nuevo capítulo en la historia francesa, pero la sombra de los Valois, con su mezcla de grandeza y pudrición, continuaría acechando el imaginario colectivo. Sus pinturas a óleo, que hoy nos miran desde las galerías, son testimonios silenciosos de un linaje que ascendió al pináculo del poder solo para caer en un abismo de decadencia y tragedia. La dinastía Valois, a pesar de su esplendor inicial y de haber reinado sobre Francia durante siglos, fue finalmente consumida por una serie de tragedias, enfermedades y actos de violencia que la llevaron a su fin. Desde la bizarra muerte de Enrique II de Francia hasta las agonizantes dolencias de sus hijos y la vida escandalosa de la reina Margot, la historia de esta familia se convirtió en un sombrío recordatorio de que ni el poder más absoluto ni la más alta cuna pueden detener la inexorable marcha de la decadencia. Los cuerpos de estos monarcas, inmortalizados en pinturas a óleo que buscaban proyectar una imagen de vigor y perpetuidad, en realidad se pudrieron de maneras inimaginables, sufriendo enfermedades que la ciencia de la época no podía comprender ni curar. Este legado de dolor y disolución contrasta brutalmente con la imagen de gloria que Francia a menudo prefiere recordar. El reinado de la familia Valois fue un período de luces y sombras, donde la pompa y el boato de la corte no lograron ocultar la fragilidad humana y la crueldad del destino. Sus miembros, atrapados en una red de intrigas políticas y conflictos religiosos, se vieron arrastrados hacia un abismo de sufrimiento físico y moral. La persistente maldición que pareció perseguirlos se manifestó de diversas formas, desde el incesto político que buscaba mantener la pureza de la sangre real, hasta las misteriosas enfermedades que diezmaban a sus herederos, y las muertes violentas que ponían fin a reinados y vidas de forma abrupta y macabra. Las pinturas a óleo, que hoy adornan museos y libros de historia, ofrecen una ventana a una realidad cuidadosamente construida, donde la perfección aparente oculta la desesperación y el lento deterioro que carcomía a la dinastía.
La historia de los Valois es una lección brutal sobre la naturaleza efímera del poder y la vulnerabilidad del cuerpo humano, incluso cuando se encuentra bajo una corona. Cada enfermedad, cada muerte prematura, cada acto de violencia que marcó a esta familia contribuyó a forjar un legado de dolor y decadencia que resonaría por siglos. A pesar de los intentos de glorificar su memoria, la verdad es que muchos de ellos vivieron y murieron en agonía, con sus cuerpos y mentes sucumbiendo a fuerzas que estaban más allá de su control. Las pinturas a óleo de la época, si bien nos muestran la majestuosidad de su porte, son un velo que apenas esconde las cicatrices de un calvario personal y dinástico que, a través de la trama del saber, buscamos desvelar en toda su cruda realidad. El fin de la línea principal de los Valois, con el asesinato de Enrique III de Francia en 1589, dio paso a una nueva dinastía, los Borbones, con Enrique IV de Francia asumiendo el trono. Sin embargo, la sombra de la era Valois perduraría, recordatorio de un tiempo donde la monarquía francesa fue puesta a prueba de las formas más extremas. La historia de esta familia, con sus reyes jóvenes y enfermos, reinas madres poderosas pero atormentadas, y princesas con vidas escandalosas, es un testimonio de cómo la lucha por el poder puede llevar a la autodestrucción. Y en cada pintura a óleo que sobrevive de aquellos tiempos, podemos observar el intento de glorificar una imagen que la realidad se encargó de desmantelar, revelando los horrores y las imperfecciones que se escondían bajo las capas de esplendor. Para entender la magnitud del drama Valois, basta con recordar las muertes bizarras y las enfermedades que carcomieron a sus miembros, la viruela que desfiguró a algunos, la tuberculosis que consumió a otros, las infecciones que se volvieron mortales ante la falta de conocimiento médico, son solo ejemplos del apodrecimiento físico que acompañó el declive de su poder. Cada funeral real, pomposo y solemne, era también un grito silencioso de la fragilidad de una linaje que no lograba perpetuarse. Las historias de sus cuerpos decadentes, que a menudo contrastavam grotescamente com a juventude de seu ascenso, são o coração de nossa narrativa, pois revelam que, no fim, nem mesmo os reis podiam escapar da vulnerabilidade da carne e da inevitável marca do tempo. Así, la maldição Valois se cierra no como una leyenda fantástica, sino como una dura realidad histórica forjada por la ambición, la intriga, la enfermedad y la violencia. Los nombres de Catarina de Médici, Enrique II de Francia, Francisco II de Francia, Carlos IX de Francia, Enrique III de Francia y Margarida de Valois, la reina Margot, quedan grabados en los anales no solo por sus reinados, sino por los dramas personales que los definieron y los consumieron. Y en cada pintura a óleo de estos monarcas, más allá de la perfección artística, podemos entrever el rostro de una dinastía que en su desesperación por aferrarse al poder se pudrió desde adentro, dejando un legado que sigue fascinando y aterrorizando a partes iguales.